chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí vamos con un nuevo vídeo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Que no me escucháis? Vale, no sé por qué. Espera un momento. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, a ver, ya sabéis, yo y mis intros simpáticas. Bueno, pues va un vídeo relacionado precisamente con esto que no habéis podido escuchar y después de la intro lo vemos. Bien, bueno, ya estamos de vuelta por aquí. El sonido que habéis escuchado justo en la intro, donde apenas se me escuchaba prácticamente nada, tiene relación con el asunto sobre el que vamos a tratar este vídeo. Y es que el otro día, navegando por internet, me encontré con alguien que hacía una pregunta que realmente decía, esto sería material interesante para hacer un vídeo sobre el asunto, porque es algo que no es fácil de tratar. La duda era relacionada con el tema de los subwoofers. Los subwoofers ya sabéis que son altavoces que tratan las bajas frecuencias de 20 hercios a 120 hercios. Es lo que normalmente su rango de trabajo es ese. Y esta persona tenía la duda de si los subwoofers o el sonido era capaz de bajar por debajo de los 20 hercios. Es un asunto bastante más complejo de lo que parece, porque nuestro oído, en teoría, es capaz de escuchar desde los 20 hercios hasta los 20 kilohercios. Pero, sin embargo, existen frecuencias subsónicas que no oímos, pero sí sentimos con nuestro cuerpo, sobre todo las más bajas. Y aquí, de hecho, os voy a poner un vídeo, es muy bestia. Por ejemplo, a modo de ejemplo, para que veáis, los he buscado en YouTube, porque la gente, como sube vídeos de todo tipo de cosas, hay gente que monta unos pedazos de subwoofers en los coches y se dedican a coger y a demostrar la potencia del sonido y lo que afecta a nuestro cuerpo. Y aquí os dejo un par de ejemplos para que veáis. This one ends, grab your passport in my hand. I can make the bad guys good for a weekend. Bueno, como veis, está claro que el sonido de los subgraves afecta, digamos, al propio cuerpo. Entonces, la pregunta que me encontré yo en internet era sobre todo relacionada con, ¿hay sonido por debajo de los 20 hercios? ¿Y ese sonido, llegado el caso, se puede reproducir a través de un subwoofer? Como digo, la respuesta es bastante compleja. Primero necesitamos un subwoofer que baje por debajo de 20 hercios. No es fácil, no os lo aseguro. Un subwoofer de esas características, lo primero, tiene que ser grande para poder dar menos de 20 hercios. Y un subwoofer de estas características no va a ser especialmente barato. Todo está relacionado sobre todo por el tema de la física, es decir, para bajar por debajo de 20 hercios, la física te establece que necesitas pues eso, un cono muy grande y un movimiento lo suficientemente potente como para que a ti te lleguen esas frecuencias subsónicas, pero no te van a llegar al oído realmente. Lo que vas a notar es un golpe en el pecho, como hemos visto con los vídeos anteriores donde la chica se movía el pelo así a lo loco y en el caso del otro vídeo que saltaban ahí los... Llegaba el momento que saltaba el airbag. O sea, es cómico, pero es la potencia del sonido. Entrando en el asunto de la propia pregunta, claro, yo me hice también la misma. Digo, esto es interesante de mostrar. Y para ello, lo que voy a hacer es pasar directamente a captura de pantalla de Windows
porque es más fácil de verlo y oírlo a través de Audition, es un software de edición de audio de Adobe, antes que yo me ponga a explicar aquí las cosas y no escuchéis, no entendáis exactamente de lo que estoy hablando. De esta forma es mucho más práctico y yo creo que lo vais a entender mejor, realizando una serie de filtrados y una serie de cosas. Entonces voy a pasar a Windows y veréis la interfaz de Windows. Una cosa importante que os quería decir al respecto. Este vídeo está en 5.1. Os aconsejo que lo escuchéis así, de esa manera, porque de esa manera podéis escuchar la envolvencia del sonido, sobre todo en este tipo de cuestiones. Vamos a ello. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en Windows y estoy aquí con Adobe Audition cargado y con una de las conversiones que he hecho recientemente, partiendo de la pista en estéreo del tráiler de Ant-Man. Esta conversión la hago a través de un plugin que compré y la verdad es que funciona muy bien, porque es capaz de separar las voces, llevarlas al central, el canal central que está aquí, el subwoofer y los traseros. Voy a poner un pequeño ejemplo de cómo es capaz de separar las voces, porque está muy relacionado con el tema de que vamos a hablar para separar, digamos, la banda de los subgraves. Entonces, si yo pongo el tráiler en funcionamiento, suenan todas las voces, Eres un hombre todas las pistas a la vez, Scott Lang. y yo las puedo Eres ir un vengador. desactivando. Entonces, si yo desactivo la de diálogos, Has perdido mucho tiempo. no se escucha Como yo. el diálogo porque solo suena en el central. Si yo, sin Pero embargo, podemos ayudarnos. desactivo todos los canales menos el central, solo quedan ahí los diálogos. Y yo voy, por ejemplo, ¿Quién eres? activando los traseros, Soy el único que el puede surround darte eso que tanto quieres. el subwoofer, El que ahora qué? va a sonar aquí, Tiempo. pom, ahí, pom, y todas las pistas, ¿vale? Puedes reescribir la existencia. Entonces, este tráiler tiene bastante pista de subgraves y aquí pues vamos a hacer operaciones sobre esta pista. Entonces, la pista de subgraves, que la voy a dejar activada, sonaría así, ¿vale? Esta es la pista de subgraves. Aquí suena un poquito más. Esto es lo que es la información que se envía a el subwoofer, ¿vale? Entonces, la pregunta clave estaba en que si había información por debajo de los 20 hercios en esta pista. Ojo, en esta o en las otras, porque si yo activo todas las pistas, vamos a hacer un experimento para que veáis que la pista de subgraves, aunque está redirigida hacia el subwoofer, si yo cojo y esto tiene una utilidad que me permite, digamos, dividir en diferentes bandas el audio. Entonces yo tengo una preset para LFE, para el subwoofer, que va de 0 a 120 Hz. Entonces yo, como he seleccionado todas las pistas, le voy a decir que me haga una pista multicanal solo con la información de 0 a 120 Hz y vais a ver el resultado, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra pista original y aquí nos ha generado dos archivos extra, dos pistas extra, donde se puede ver claramente que aquí pone 0 a 120 Hz y de 120 Hz a 22 kHz. Entonces, si yo cojo esta pista, vais a ver cómo suena la información de solo de los subgraves de las 6 pistas. Atención. Si os fijáis, la sensación que nos da es la misma de que si estuviésemos
al otro lado de la pared. En el caso de que imaginaros que ponéis este tráiler a tope, digamos que nuestros vecinos, si lo subimos demasiado, escucharían algo así. O sea, solo escucharían estas bajas frecuencias que son las que más pueden traspasar paredes, ¿no? Es curioso porque, como he dicho antes, la frecuencia de baja, o sea, la pista de bajas frecuencias, o sea, es decir, si yo al hacerle este pase, en teoría no debería haber información en el resto de canales, y sin embargo los hay. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, activo el canal central, cuando hablan, hay información ahí. De hecho, en el análisis de frecuencia, yo puedo coger y puedo ver exactamente cómo está cortado más o menos, pues eso, a 120 hercios. Siempre hay una tolerancia. Ya sabéis que esto no es ciencia exacta, pero a partir de 200 hercios, pues ya hay información. Si yo voy desactivando canales, si os fijáis, la pista de subwoofer sí que está cortando más o menos a esos 120 hercios, ¿vale? O sea, es lo correcto. Pero el resto de pistas, si veis, cuando las activo, tiene un poco más de información. Cuando activo todas las pistas, se ve claramente que sube un poquito. Eso es normal, ¿vale? Pero estos son pistas, o sea, este sonido es pista de subgrave. Bien, esta es una parte de este experimento. Pero la crucial está en hacer esta misma operación y comprobar si hay por debajo de 20 hercios. Porque si yo reproduzco, si yo muevo por aquí el cursor, aquí me aparece los hercios sobre los que está funcionando. Entonces, en teoría el sonido debería ir, pues eso, a partir de 20 a 120. Y sin embargo, hay información. Hay una forma de coger y de comprobarlo y de verlo más correcto, que es hacer la misma operación. Yo borro estos dos archivos que ya no nos sirven para nada, y sobre esta misma pista le digo que me corte, que me enseñe, digamos, me haga un corte, en vez de 0 a 120, pues de 0 a 20. Y entonces me generará, como veis, ahora la pista es mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque la información contenida entre 0 y 20 hercios es mucho menor. Está ahí contenida. Sigue sonando. Problema, que son unas frecuencias tan sumamente bajas que yo, por ejemplo, aunque suba el volumen del ampli, es que yo no consigo escuchar prácticamente. O sea, tendría que subirlo mucho, 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 y escucharía, aquí ya se va un poco. O sea, es decir, aquí ya depende de la capacidad de vuestro subwoofer. Si habilitáis y si escucháis esto en un sistema 5.1, vais a poder comprobar si vuestro subwoofer es capaz de enseñaros esta pista. Entonces, si yo pongo este trocito, alguna parte que sea el principio, sobre todo, o por aquí, vale, me he mantenido en silencio para que mi voz no esté por encima del sonido, porque, como os digo, digamos que es que esta información es tan sumamente pequeña, pues son los valores de 0 a 100 a 20 hercios,
y además que se necesita un subwoofer. A lo mejor con el sistema de sonido que estáis escuchando, vosotros no escucháis esta información, pero ya veis que está aquí. O sea, es decir, aquí no hay trampa ni cartón. La información está ahí contenida porque además en la frecuencia de análisis en tiempo real está midiendo los hercios, y si yo me sitúo sobre aquí, se ve, sobre los 16 hercios y tal, claro, donde hay más información es aquí. Pero como veis, información hay. Otra cosa ya es que el subwoofer sea capaz de transmitirla. Y luego la potencia. Es decir, yo artificialmente puedo subir los dBs. Aquí podemos encontrarnos, por ejemplo, por aquí. Esto es una bestialidad. Pero es una forma artificial de subir el volumen. Lo puedo subir más, ¿eh? Aquí me estoy pasando un poco. Pero aquí, por ejemplo, me está temblando ya el subwoofer y el ampli lo tengo a poco volumen. Si yo subo mucho el ampli, llega un momento, wow, estoy notando ahí unas vibraciones brutales. Claro, aquí es donde se demuestra que un buen subwoofer que pueda manejar este rango de frecuencias ultra bajas a una potencia que le corresponda, pues claro, notaremos un golpe en el pecho mucho más profundo. Cuidado, más profundo y atraviesa más paredes. Es decir, hay que tener ahí un equilibrio entre la potencia de sonido y no molestar a los vecinos. Si vivís en una casa en el campo o en un chalet totalmente separados, alegría para el cuerpo. O si tenéis una habitación dedicada y que no moleste al resto de la gente, etcétera, etcétera. Pensar que las bajas frecuencias atraviesan todo. Entonces, claro, las operaciones que estoy haciendo yo, pues yo puedo coger y puedo subirlas en cualquier momento. Pero esto es para que entendáis y dar respuesta visual y certera a que sí, efectivamente, hay frecuencias por debajo de los 20 hercios. Con un buen equipo y todo bien acondicionado, ese tipo de frecuencias las llegaremos a sentir. De otra manera, probablemente un altavoz normal no lo suena, porque ahora mismo, por ejemplo, yo los altavoces que estoy usando, o sea, es decir, el sonido que yo escucho con mi equipo actual, que es el del despacho, lo que yo escucho es el subwoofer. O sea, si yo desconecto el subwoofer físicamente, este sonido no lo puedo escuchar por los altavoces que tengo, porque sencillamente no llegan, es imposible, no llegaría a sonar nada. Entonces, si escucháis toda esta información que yo os he puesto, estas pistas que yo os he puesto en un equipo que no da la talla, sencillamente no vais a escuchar nada, o muy poquito, o muy bajito. Sin embargo, yo aquí estoy forzando. Yo llego a escuchar este sonido muy bajo, efectivamente, pero si yo cojo esta de aquí, vuelvo a coger y a decirle que me enseñe los 120 hercios, vais a ver que tiene mucho más riqueza. Esta es la de 0,20 y esta es la de 120. Entonces, si yo esta la reproduzco, esta es la pista original, sin subirle el volumen. Sin embargo, a esta la he tenido que subir muchísimo el volumen para que comparativamente suene más. Sin embargo, yo noto pocas diferencias. ¿Por qué? Pues porque el subwoofer que tengo no es capaz de darme menos de 20 hercios. O sea, es que la frecuencia de trabajo con la que trabaja no es capaz de bajar ahí. Pero me intenta escuchar frecuencias
bueno, pues dentro de su rango de trabajo y suena, claro que suena, es capaz de sonar. Y básicamente se reduce a esto, o sea, es decir, duda resuelta, sí, hay información por debajo de los 20 hercios, se puede ver claramente aquí la información, y obviamente de 0 a 120 hercios, pues hay más información que de 0 a 20 hercios, pero sí que la hay, sí. Bueno, pues nada, ¿qué os ha parecido este experimento? Habrá más, sí, porque tengo pensado un par de cosillas más y yo creo que es bastante interesante, es sobre todo muy visual, o sea, es una forma más visual y auditiva de escucharlo. Entonces, pienso que así es mejor forma de explicar las cosas. En fin, yo por mi parte me despido como siempre y os emplazo al siguiente vídeo. Adiós.